Buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, licenciado en Derecho, profesor universitario, youtuber y colaborador en distintos medios de comunicación, aparte de firme defensor del liberalismo y de la Escuela de Economía Austriaca. Bienvenido, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y gracias por la invitación. Nada, es un placer tenerte en nuestro canal. Y bueno, creíamos que era conveniente realizar este vídeo puesto que la situación en Cuba está siendo un poco crítica y como defensores de la libertad pues nos sentimos un poco con el deber moral de hacernos eco y de comentar algunos puntos clave que creemos que es interesante que la sociedad entienda pues para que pueda comprender mejor el conflicto y pues ver un poco dónde se están mostrando los distintos partidos que tenemos actualmente en el gobierno y de qué lado están de la historia, pese a que se encuentran supuestamente en contra de todo tipo de dictaduras. En el momento, pues como todos sabrán y como tú ya has mostrado en algunos vídeos, se están dando una revolución como no ha habido en los últimos 60 años. Nos gustaría que explicaras un poco en qué consiste el bloqueo el bloqueo que está ejerciendo Estados Unidos y por tanto es en el que se escudan muchos partidos y políticos de izquierdas a la hora de justificar la miseria que está viviendo el pueblo de Cuba. A ver, lo primero es aclarar que no es un bloqueo, aunque este sea el término que se haya popularizado, y se ha popularizado sobre todo porque a las terminales mediáticas y propagandísticas del castrismo les ha interesado que se utilice el término bloqueo, pero lo que está sufriendo Cuba es un embargo, no un bloqueo, y la diferencia no es menor. Un bloqueo es un cercamiento militar de los puertos, de los aeropuertos de Cuba o del país que esté bloqueado, en este caso Cuba, por parte de una potencia extranjera, en este caso sería Estados Unidos, impidiendo que personas o bienes, mercancías, entren de cualquier parte del mundo a sus puertos o a sus aeropuertos. Claramente, Estados Unidos no está bloqueando a Cuba, está embargando el comercio entre ciudadanos estadounidenses y empresas estadounidenses y Cuba, y los cubanos, pero no está bloqueando que otros países puedan comerciar con Cuba. De hecho, Cuba comercia con otros países. Comercia con España, comercia con Francia, comercia con Italia, comercia con Alemania, comercia con China, comercia con Turquía, comercia con Brasil, comercia incluso con Estados Unidos, ¿bien? Porque ni siquiera el embargo es absoluto, ni siquiera el embargo afecta a todos los bienes. Yo creo que es cierto que el embargo ha contribuido a empobrecer a Cuba. Los que somos defensores del libre comercio no es una conclusión que nos sorprenda. De hecho, justamente defendemos el libre comercio porque pensamos que el libre comercio es fuente de prosperidad para aquellos que lo practican. Y evidentemente bloquear, si lo queremos utilizar de esta manera, ese libre comercio entre Estados Unidos y Cuba, pues es perjudicial tanto para Estados Unidos, tampoco lo olvidemos, como para Cuba. Ahora, tampoco perdamos de vista la justificación moral, a mi juicio potencialmente correcta, que se dio en origen y que se ha mantenido desde entonces para justificar este embargo. La justificación es que Estados Unidos quiere impedir que otros ciudadanos estadounidenses, otras empresas estadounidenses, se lucren comerciando con propiedades que han sido robadas, que fueron robadas por la revolución o la revolución durante pues el año 59 y posteriores, y que comerciando con esas propiedades robadas, pues otros ciudadanos estadounidenses se lucren. Básicamente lo que intenta impedir es lo que en el Código Penal español se denomina receptación, es decir, que alguien compre un bien robado sabiendo que es robado y se lucre con esa compra. Aún así, me temo que en última instancia a quien más perjudica el embargo es a ciudadanos cubanos inocentes y por eso personalmente creo que sería apropiado levantarlo. Pero tampoco perdamos de vista que el principal embargo o el principal bloqueo que padece Cuba, la causa última de su miseria, no es el embargo comercial de Estados Unidos, es el bloqueo económico que ejerce el castrismo y el poscastrismo sobre la población cubana. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, pues es darles una excusa a la que agarrarse para un poco justificar todos esos errores, tanto intelectuales como económicos, que se han ejercido durante la gestión del régimen. Aunque pero es bueno, al cierto final... que si no hubiese embargo probablemente buscarían otra excusa. Eso Sí, no, tampoco lo perdamos de siempre tienen vista. una excusa. Pero aún así
Creo que en este caso, si hay un pozo de verdad en que el embargo es devastador para cualquier economía y que en este caso es devastador para el cubano de a pie, y por eso creo que es el principal argumento para levantarlo, aparte de que si tuviese algún tipo de finalidad geopolítica como tumbar el régimen, está claro que en 60 años no lo ha conseguido y por tanto, bueno, pues hay razones morales para justificarlo, pero también creo que hay otras para levantarlo y yo lo reemplazaría por sanciones tan o más duras contra la nomenclatura del régimen, pero intentaría evitar que ese embargo perjudique todavía más a la población. Muy bien, hemos visto que últimamente pues, se han recogido más de 50.000 firmas pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en la isla de Cuba y me gustaría saber cuál es tu postura, si tú estás de acuerdo en que Estados Unidos preste apoyo militar al pueblo cubano con el objetivo pues, de derrocar el régimen castrista. Es un asunto muy delicado. Este es el tema de las intervenciones humanitarias, lo trato en liberalismo, en el capítulo 10 de liberalismo. En principio, el liberalismo es contrario a las guerras ofensivas, ¿no? El liberalismo únicamente puede justificar las guerras defensivas. Es verdad que en este caso podríamos hablar de una guerra defensiva de la población contra un gobierno tiránico. La población estaría intentando defenderse frente a la agresión sistemática, estructural e institucional que la tiranía cubana lleva ejerciendo contra ellos durante, ya digo, 60 años. En ese sentido, como explico en el libro, el liberalismo no puede ser contrario a que alguien en el extranjero proporcione medios, incluso él mismo vaya voluntariamente a ayudar a evitar que alguien agreda a otro, es decir, a defender a una persona que está siendo agredida. Tengo muchas más serias dudas en que ese alguien deba ser un gobierno, porque como en toda campaña militar estatal, si el Estado estadounidense, si el gobierno estadounidense interviene militarmente en Cuba, pues a lo mejor podríamos justificarlo según cómo se materialice esa intervención, porque además la intervención también ha de ser relativamente proporcional y ha de intentar minimizar los llamados daños colaterales, pero quizá podría llegar a justificarse desde el punto de vista de los cubanos que están siendo agredidos por la tiranía para defenderlos. Pero no olvidemos que esa campaña se financiaría, tendría lugar a través de fondos extraídos coactivamente, fiscalmente a los ciudadanos estadounidenses vía impuestos, o incluso, si fuera una intervención terrestre, se mandaría a soldados que no tienen por qué estar de acuerdo específicamente con ese tipo de operación, operación que de alguna manera se sale de lo que debería ser un ejército puramente defensivo y se pondría en juego también la vida de estadounidenses. Entonces, desde ese punto de vista, soy relativamente escéptico y si añadimos que normalmente este tipo de operaciones no suelen salir bien, es decir, suelen desatar consecuencias no intencionadas, consecuencias no previstas, pues no diría que soy el más firme partidario de este tipo de intervenciones. Ahora, proporcionar apoyo logístico, proporcionar apoyo armamentístico, sobre todo además si todo eso se financia de manera voluntaria, no a través de impuestos, sí creo que podría encajar perfectamente. Perfecto, Juan Ramón, sí, estoy de acuerdo en que es un poco una situación un poco compleja y pues desde el punto de vista liberal se entra en un poco en un dilema sobre lo que hay que hacer, puesto la debilidad del pueblo cubano ante el poder que tiene el gobierno y el apoyo que recibe de otras dictaduras como la venezolana, que sabemos pues, que están muy ligadas. Luego, pues me iba a tratar un tema un poco especulativo, pero que no creo que deje de ser importante ante esta situación, puesto que estamos en un acontecimiento histórico sobre Cuba y es sobre el futuro de Cuba. Es decir, en el caso de que se caiga el régimen castrista, de que la revolución termine, ¿qué crees que pasaría con Cuba? Porque a mí me gusta resaltar la teoría del péndulo, que en países pues, como Hungría, como Polonia, pues sabemos que han estado metidos en regímenes comunistas y por tanto la población, una vez han conseguido salir, se han mostrado muy opuestos a cualquier discurso y cualquier medida que esté relacionada sobre esos sistemas. Entonces, mi duda es, ¿crees que el pueblo cubano seguiría un poco arraigado a ese paternalismo al que ha estado acostumbrado 60 años o cogería influencias de países como Estados Unidos
donde los cuales han emigrado muchos cubanos y la mentalidad, por tanto, de ellos mismos pues ha cambiado bastante al respecto. O sea, es verdad que el comunismo mata el espíritu emprendedor de las sociedades, ¿no? Porque si durante 60 años no ha habido libertad de empresa, no ha habido libertad de emprender, si los valores que se han inculcado es que ser empresario es explotar al trabajador y que por tanto es algo negativo, digamos que la moralidad básica de los ciudadanos ha sido machacada tanto en el plano teórico como en el plano práctico, por bloqueo, ahí sí es un bloqueo de sus proyectos vitales en el ámbito comercial. Entonces, eso probablemente siga lastrando la capacidad de desarrollo del pueblo cubano en caso de que desaparezca el régimen comunista. Ahora bien, tampoco hay que desconocer que la cercanía geográfica de Cuba a Estados Unidos y también la cercanía incluso afectiva, ¿no?, de una parte muy importante de lo que ya es la ciudadanía estadounidense, en concreto del estado de Florida, con Cuba, la riqueza que se ha generado en Florida y probablemente el deseo y la voluntad que habría de gran parte de los cubanos exiliados a Florida y de los descendientes de esos cubanos de potenciar el desarrollo de la isla, pues se trasladaría en una entrada muy intensa de inversión extranjera, de inversión especialmente estadounidense, quizá también española en ese sentido, y por ahí se podría potenciar un rápido desarrollo. Es decir, al final, recordemos que Cuba, en la década de los 50, tenía una renta per cápita equiparable a la de Italia en ese momento. Ahora, claro, estamos comparando a Cuba con los países de su entorno, con República Dominicana, como Haití, y algunos se atreven a decir, no, es que Cuba está mejor que Haití. Sí, el drama es justamente que Cuba haya pasado a jugar en la Liga de Haití y que la referencia de Cuba haya pasado a ser Haití en lugar de ser España, Italia, Portugal, que eran su referencia antes de que el castrismo arramblara con la isla. Pero bueno, creo que hay que ser, si cae el comunismo, moderadamente optimistas a pesar de esa destrucción del espíritu empresarial que provocan los regímenes socialistas, y hay que ser optimista pues, porque está geográficamente ubicada en una posición casi privilegiada para que, si se tiene un entorno institucional más o menos garantista de las libertades personales y de los derechos de propiedad, Cuba despegue. Pues nada, Juan Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo. Personalmente te agradezco también que te des eco de este tipo de noticias. Yo personalmente vengo de familia cubana y la verdad es que estoy muy orgulloso de que el mundo se esté volcando con el pueblo y pues gracias a ello estamos consiguiendo que se llame la atención de muchas personas, de muchas instituciones, y esperemos que esto acabe cuanto antes y, como bien has dicho, vuelva un poco el espíritu de las personas que se ha visto machacado, y lo he vivido de cerca durante todos estos años. Muchas gracias, Juan Ramón, y te esperamos. Sabes que estás invitado cuando quieras a Valencia a cualquier evento que hagamos de Student for Liberty, y un abrazo muy grande. Nada, lo dicho, muchas gracias a vosotros.